Petihta, una puerta a la tradición judía y su conexión con la tierra de Israel, con Susana Klecky Kleiner y el rabino Yosef Kleiner. Tomado del Salmo 122. Canto para las gradas de David. Me alegré cuando me dijeron, iremos a la casa del Señor. Posados a tus puertas estaban nuestros pies, oh Jerusalén. Prosperen quienes te aman, haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios. En favor de mis hermanos y amigos hablaré de tu paz. A favor de la casa del Señor nuestro Dios, pediré por tu bien. Jerusalén, Yerushalayim, una ciudad especial, una ciudad mágica, una ciudad sagrada desde los tiempos del rey David. Desde hace más de 3000 años, Jerusalén es el centro del quehacer, del pensamiento y de los rezos del pueblo judío. La esperanza de regresar a ella, la promesa de Dios de reconstruirla tras la destrucción, hacen de Jerusalén el punto hacia el que se dirigen las miradas de todos, judíos y no judíos. Hace 53 años, en 1967, la ciudad fue reunificada y reabierta para todas las personas de todos los pueblos y todos los credos, acercando aún más las palabras de los profetas Isaías y Miqueas, pues desde Sión saldrá la Torá y la palabra de Dios desde Jerusalén. Vayamos a hablar con alguien que es experto en el pasado y el presente de esta maravillosa ciudad. Estamos con el doctor Gaby Barkay, arqueólogo de larga y reconocida trayectoria, actualmente director del proyecto de cernido de tierra del Monte del Templo. Buenos días, Gaby. Buenos días. Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido, ha sido galardonado como ciudadano de honor de la ciudad de Jerusalén, en la que reside desde hace 70 años. ¿Qué diferencias podría contarnos entre la Jerusalén de antes y después del año 1967? La Jerusalén en la que vivo ya 70 años es algo que va más allá de una simple presencia geográfica. Es un valor religioso, un valor nacional, un valor histórico. Crecí en una Jerusalén dividida. Había campos minados, posiciones de la Legión Jordana, alambres de púa. Era una ciudad muy pobre, muy decaída. Una ciudad muy dañada durante la Guerra de Independencia en 1948. Recuerdo que durante la veda no teníamos lo que comer, así simplemente no había lo que comer. El ambiente no era bueno. El mundo cambió de golpe en 1967. Siempre soñé con el otro lado, como se ve. A lo largo de los años estudié mucho sobre la ciudad vieja, la ciudad histórica. Cuando llegué allí, a consecuencia de la reunificación de la ciudad en la Guerra de los 6 días, llegué a un lugar que conocía muy bien, aunque nunca había estado allí antes. Era un mundo cercano al corazón y conocido por el alma. Creció mucho, recibió población nueva, con un turismo creciente. Las cosas también cambiaron desde el punto de vista económico. Comenzó una pujanza de desarrollo enorme. También en mi profesión, en la arqueología, el conocimiento que teníamos sobre Jerusalén era muy poco. Por ejemplo, conocíamos solo 2 o 3 sepulturas de la época del primer templo. Hoy conocemos alrededor de 150. Usted escribió su tesis doctoral sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Qué puntos le interesó destacar? Mi doctorado trató sobre el norte y el occidente de la ciudad a fines del primer templo. Es decir, la Jerusalén de hace 2700 o 2800 años. Quise ver en mi trabajo a la Jerusalén de los profetas, Isaías, Jeremías, Sofonías. Esa es la base
de la transformación de Jerusalén en un ideal religioso, en algo en que la religión judía no puede estar sin ella. En mi trabajo doctoral también investigué 2 cementerios. Uno es el cementerio occidental a lo largo del Valle de Hinnom. El otro es el cementerio norte, que se encuentra al norte de la puerta de Damasco. Los dos son muy importantes. En este marco realicé excavaciones en Ketef Hinnom, al lado de la iglesia escocesa y del centro Begin de hoy en día. Allí descubrimos 7 cuevas sepulcrales, cavadas en el siglo VII antes de la era común, en los días del profeta Jeremías. En una de ellas tuvimos una sorpresa. Hallamos un almacenamiento, un depósito que no había sido saqueado. En su interior había más de 1000 objetos. Entre ellos descubrimos también 2 pequeños rollos de plata en los que estaban grabados los versículos de la bendición sacerdotal. Son los versículos bíblicos más antiguos de los conocidos en el mundo. Tienen entre 2600 y 2700 años, del siglo VII antes de la era común. Desde hace 16 años usted dirige el proyecto del cernido de la tierra del Monte del Templo. Cuéntenos un poco de este proyecto y por qué es importante cernir esta tierra. El proyecto de cernido de la tierra del Monte del Templo es el resultado de sucesos políticos. En Jerusalén, la arqueología y la investigación histórica van de la mano con la política. Es imposible abstraerse de la política. En Jerusalén, todo es política. Quien estornuda en Jerusalén está haciendo un acto político. Por problemas políticos, el Monte del Templo, que es el sitio arqueológico central de Jerusalén, jamás fue excavado. En los años 90 del siglo XX, subió al gobierno de Estados Unidos un presidente llamado Bill Jefferson Clinton. A consecuencia de una comisión que nombró, surgió la propuesta de que, en un acuerdo futuro, el Monte del Templo sería dividido. Lo que está por encima de la tierra y tiene las mezquitas musulmanas estará bajo soberanía palestina. Lo que está por debajo de la tierra y tiene los templos, o restos de los templos de los judíos, estará bajo soberanía israelí. Oyeron sobre esto los miembros de la Waqf, que es el marco de la cesión religiosa a perpetuidad islámica que administra el Monte del Templo. Los miembros de la Waqf se alarmaron por la propuesta y comenzaron a cavar como salvajes el subsuelo para estropear el programa. En este marco, cambiaron las condiciones del status quo del Monte del Templo, fueron agregadas mezquitas nuevas y toda la situación cambió. En 1999, la Waqf cavó bajo la excusa de crear una salida de emergencia de una mezquita construida ilegalmente dentro de una construcción subterránea en el Monte del Templo. Cavaron un pozo enorme de 12 metros de profundidad y 40 metros de largo. Sacaron de allí 900 toneladas de tierra. Esta tierra fue vertida en el Valle de Kidrón. Esto fue un crimen arqueológico, un crimen cultural tremendo. 2 de mis estudiantes salieron a cerciorarse de lo que su profesor les decía y encontraron los cúmulos de tierra. Recogieron algunos restos de vasijas de los cúmulos de tierra sacada del Monte del Templo. Me los trajeron para ver. Yo no sabía que eran del Monte del Templo y ellos me insistieron para que vaya a las autoridades de la universidad y solicitarles un permiso de excavación de esa tierra acumulada. Desde el año 2004, Tzahi Dvira y yo, Tzahi es uno de esos 2 estudiantes, juntos nosotros dirigimos el proyecto de cernido de la tierra del Monte del Templo. Hoy en día tenemos ya cerca de 500.000 de hallazgos que cubren un periodo de 15.000 años.
Las épocas principales son de los tiempos del primer templo en adelante. Cuando se hace una excavación arqueológica de una forma tan poco tradicional, porque es de lo que se ha encontrado tirado, todo mezclado, ¿cómo se puede reconocer qué partes pertenecen a cada época? Es una muy buena pregunta que muchos se hacen y también atrajo críticas sobre nosotros. Por supuesto que nosotros recibimos los hallazgos sin contexto. No sabemos de qué profundidad llegan, qué se encontraba al lado de qué, etc. Nosotros trabajamos principalmente en el campo de la tipología. Buscamos paralelos para cada objeto en excavaciones hechas en otros lugares e intentamos ver qué era ese objeto, en qué contexto aparece en otros lugares y de acuerdo con esto lo fechamos e identificamos su utilización. Yosef y yo tuvimos el inmenso placer de participar en este proyecto acompañando grupos de rabinos que vinieron de distintos lugares del mundo. ¿Le parece que cuando pase la crisis esta del coronavirus los turistas van a poder volver a participar del proyecto? Confío en que llegarán mejores tiempos después de la crisis del coronavirus, que los vuelos recomiencen y que el turismo sea creciente, tanto el interno como el externo. Podremos entonces trabajar con toda la energía. Todo está financiado con donaciones privadas de diversas personas. Por suerte también en esta época hay donaciones, así podemos seguir con el trabajo. Confío en que continuaremos con mayor brío y que superaremos la crisis. Gaby, muchísimas gracias por esta interesantísima y enriquecedora charla. Es un placer siempre conversar contigo. לך ירושלים בין חומות העיר, לך ירושלים אור חדש יאיר בליבנו. Desde hace miles de años y hasta hoy en día, los judíos nos tornamos hacia Jerusalén para rezar. La ciudad nos recuerda la cercanía de Dios. Está también la costumbre de señalar de alguna manera en nuestras casas la pared que apunta hacia el oriente, hacia Jerusalén, el recuerdo de la ciudad. Entre los diversos rezos sobre Jerusalén, decimos en la Amidá, en la oración silenciosa que elevamos 3 veces al día, Ve'Yerushalayim ircha v'rachamim teshuv v'tishkon betocha ka'asher dibarta. Regresa Dios con amor a tu ciudad Jerusalén y establece tu presencia en ella como prometiste, reconstruyéndola prontamente en nuestros días. Un dato curioso, la palabra Jerusalén aparece 664 veces en la Biblia y el nombre de su monte principal, el monte Sión, aparece otras 155 veces. En total, 819. En gematria, el valor numérico en hebreo de las palabras, este número coincide con el valor numérico de la palabra Ikdashti, consagré. Jerusalén es el lugar de lo sagrado. Fue residencia del primero y segundo templo y mantiene su centralidad e importancia para el pueblo judío, aún después de la destrucción de los templos y también hoy en día con la reconstrucción y la reunificación de la ciudad. Quiera Dios ayudarnos para que podamos hacer realidad en nuestros días las palabras de los profetas Isaías y Miqueas. Irán muchos pueblos diciendo, subamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob, para que nos guíe en sus caminos, pues de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Dios. Yom Yerushalayim Sameach. Petichta, con Susana Klecky Kleiner y el rabino Yosef Kleiner. Hasta nuestra próxima entrega.